La fuerza de un Super Saiyan lo había abrumado todo, de principio a fin, desde lo más alto, hasta lo más profundo. Cuando Gohan se transformó, el destino por sí solo se había modificado, a su favor o en su contra, pero lo había hecho. Rayos caían con furia, pero tan rápidos como eran, parecían tan lentos en comparación a la velocidad a la que se movía Bojack. Golpes rápidos, eficaces, fuertes. Gohan sintió cada músculo de su cuerpo retorcerse a medida que los golpes se materializaban delante de él, y cada uno dolía como ningún otro. Su vista comenzaba a agotarse a medida que los segundos pasaban. Cuando logró deshacerse de Vidou, la situación comenzó a tomar un rumbo difícil. Goku había sido el tipo más duro con el que se había enfrentado desde que su vida había tomado un camino diferente. No solo lo obligó a dar lo mejor de sí en su transformación, sino que lo puso a una pulgada de su vida cuando por centímetros, estuvo a punto de partirlo por la mitad en varias ocasiones, por su espada. Luego estaba el enano y la chica, oponentes difíciles de atrapar incluso estando en su primera transformación, escurridizos como eran, también poseían un dominio increíble sobre el ki. Hilos surgieron de sus manos, envolviéndolo por completo y paralizándolo de inmediato, sin dejar oportunidad al libre movimiento. Y cuando lo hicieron, Gohan descubrió en la terrible posición en la que se encontraba. Fue cuando Bojack decidió dejar de solo mirar. Moviéndose tan rápidamente como ningún otro, Bojack simplemente se materializó delante del Semi Saiyajin. Ojos llenos de sorpresa se encontraron con el destructor. Inmóvil como estaba, Gohan poco o nada pudo hacer cuando el primer golpe lo abrumó. A pesar de que su cuerpo no se movió ni un centímetro gracias a que se encontraba atado, una poderosa onda expansiva surgió del rostro de Gohan, el poderoso golpe rápidamente lo abrumó por completo, el primer golpe que recibía de Bojack, y había sido doloroso. Rápidamente sintió que la inconsciencia lo reclamaba cuando su propia aura dorada parpadeó en repetidas ocasiones entre su estado base y su primera forma. Gohan gritó de agonía, comenzaba a extrañar esos tiempos donde tenía a Piccolo como a alguien de quien confiar en estos tipos de escenarios. Pero, sabía que en esta ocasión, no podría contar con nadie. Otro golpe surgió, su rostro se llenó de sangre, el aire comenzaba a escaparse de sus pulmones. Un pensamiento cruzó por su mente, ¿qué pasaría con Temari? ¿Qué pasaría con Ino? ¿Qué pasaría incluso con cada una de estas vidas inocentes que permanecían ajenas a ese combate que ponía en riesgo la vida del planeta mismo? Gohan dejó de escuchar su entorno, enfocándose en el probable que pasaría si él no hiciese nada para evitarlo. Luego, como una pequeña luz de vela, se encendió en su mente, un pequeño ki tan moribundo se hizo presente en sus sentidos, tan débil como estaba, Gohan sabía que estaba muriendo, lentamente. Su sangre comenzó a arder, furiosamente. Aunque los golpes seguían doliendo, Gohan se encontró más furioso, más intranquilo, un ki tan puro como ese no podía simplemente morir, y a pesar de su furia, Gohan no sabía con certeza si podía ayudarla, Gohan no estaba seguro de si podía salvar a la mujer dueña de ese ki moribundo. Sus pies dejaron de tocar el suelo rocoso, Bojack seguía golpeando su rostro sin parar. Un fuerte retumbido abrumó el páramo destruido, Zangia comenzaba a sentirse nerviosa, sus hilos de ki comenzaron a distorsionarse cuando se dio cuenta que necesitaba tomar un descanso luego de retener a semejante monstruo. Apretando sus dientes, Zangia y el enano hicieron su mejor esfuerzo en retenerlo, antes de que una poderosa y furiosa energía cubriera todo el entorno alrededor de ellos. Protegiendo sus ojos, los pequeños salieron volando con mucha furia, sus cuerpos se estrellaron con rocas y árboles antes de que todo el terreno se anivelara. Cuando Gohan terminó de gritar y expulsar lo mejor que podía de su ki, los únicos que quedaban eran Bojack y él mismo, ahora libre de hilos de ki. A pesar de la mirada furiosa que Gohan mantenía en su rostro, una de preocupación se mantenía oculta en su interior, por alguna razón inexplicable, simplemente no podía ascender más allá del Super Saiyan. Un poder que desde hace años había logrado desbloquear, ahora simplemente no podía acceder a él. Y aunque Gohan no lo entendía, también sabía perfectamente que no podía solo ganar sin esa transformación. Bojack era mucho más fuerte que él, y cuando lo aceptó, algo se retorció en su estómago. Admito que es bastante divertido jugar contigo, pero ya has acabado con 2 de mis hombres y mi ejército entero, y eso me pone de malas.
Bojack se detuvo delante de Gohan, el chico con signos claros de agotamiento y cansancio. En cambio, Bojack simplemente parecía tan fresco como había llegado. Es hora de acabar contigo, bastardo Saiyajin. El alienígena sonrió, antes de salir despegado a enormes velocidades, destruyendo fácilmente el suelo debajo de él. Gohan lo evitó, apenas logrando hacerse a un lado antes de que el enorme puño rozara su cabeza. Nervioso y sin tener en mente qué hacer, Gohan se dedicó a mantener el combate a la defensiva, no atacando, sino solo tratando de desviar y esquivar los golpes rápidos y poderosos del gigante. A medida que esquivaba, Gohan encontró un punto ciego en su postura. Rápidamente y sin querer desaprovechar la oportunidad, un rápido movimiento con su rodilla, y Bojack se encontró volando hacia arriba, su cabeza mirando las nubes mientras la sangre salía de su boca. Gohan despegó, furioso, apareciendo a su costado. Una onda de ki salió de la espalda de Bojack cuando Gohan insertó un poderoso golpe en su pecho. Golpes rápidos lo siguieron, uno tras otro, arremetieron contra Bojack, sin poder moverse, y con una última patada de parte de Gohan, Bojack se encontró despegando de regreso a la tierra, aterrizando como un poderoso meteorito en el suelo. Rocas y árboles se desprendieron del suelo y se pulverizaron en el aire. Viendo su oportunidad, Gohan salió despegado como un cohete hacia la firma de ki que sentía desvanecerse, y tenía que ser rápido. Tratando de huir, Gohan se paralizó al instante. ¿Cómo podía moverse así de rápido? Incluso, ¿en qué momento se levantó? Preguntas sin respuestas pasaron por su cabeza. Apareciendo delante de él, Bojack colocó su mano en el estómago de Gohan. ¡No! No irás a ningún lado. Una esfera de energía se formó en su mano, y cuando Gohan lo comprendió, fue muy tarde. La energía creció en un instante, abrumándolo, y luego, Gohan salió despegado a una terrible velocidad, siendo arrastrado por la poderosa bola de energía morada delante de él. Cuando comprendió que tan rápido estaba siendo arrastrado, la firma de ki de Ino se hizo presente tan claro como era cuando recién la había conocido, pero esta vez era terrible. Inmensas masas de árboles se desprendían del suelo, arrancándose desde sus raíces a medida que la energía avanzaba sobre sus copas. Lo tenía que evitar, pero lo abrumaba por completo, haciendo un inexplicable sobreesfuerzo. Gohan tomó a la energía entre sus manos, llevando al mismo tiempo a su propia energía a sus pies. Soltando todo lo que tenía, Gohan dejó salir un poderoso y doloroso grito antes de que la enorme y poderosa esfera de energía por fin se elevara lo suficiente para ser mandada con su propia rapidez al inmenso mar de oscuridad que adornaba la noche. Volteando con ojos cansados, la aldea que estuvo a punto de ser borrada se encontraba en caos, provocado por la energía de Bojack y la suya propia. Lo siento tanto. Gohan cerró los ojos, sabía que nadie había muerto, pero el hecho de saber que tal destrucción había sido en parte su culpa, lo ponía mal. Abriendo los ojos lentamente, Gohan desapareció de los cielos de Konoha envuelto en llamaradas y humo. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Bojack parecía divertido, una ligera carcajada permaneció en el ambiente, hasta que por fin se apagó. Gohan lo miró, tan cansado como estaba, pero también tan furioso como se veía. Casi asesinas a miles de vidas allí. Qué lástima, que no lo hizo. Humanos insignificantes no merecen este mundo. Bojack lo miró con molestia. Se creen especiales, siempre creyendo que son el centro del universo, siempre se ponen a llorar antes de desaparecer. Bojack se rió tan alto como pudo. Gohan lo miró, una mirada bastante triste y de odio en su rostro. Sabía perfectamente a qué se refería, a los innumerables planetas a los que había destruido. Miles de millones de vidas, arrebatadas, ¿y todo para qué? Gohan parecía atónito. Mi deleite, ¿por qué no hacerlo cuando puedes? ¿Por qué no hacerlo cuando eres el único ser que tiene el poder para hacerlo? Bojack explicó, una sonrisa perturbadora adornando su rostro. Todos son iguales. Gohan cerró sus puños, sangre se escurría de entre sus dedos. Arrebatando y destruyendo sueños, vidas. Lágrimas comenzaron a empañar su vista. Podía sentir a su corazón latiendo cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Tener todo ese poder, no te da ese derecho. Sus dientes comenzaron a crujir, tan fuerte. Y lo que tú haces por simple placer. Bojack lo sintió, una poderosa presión emergiendo sin parar del chico, tan poderoso, tan furioso. ¿Qué es esto?
Bojack no lo comprendía, se suponía que el chico no debía ser tan fuerte, se suponía que el chico no debía ser casi tan fuerte como él, no se suponía que el chico fuese más, incluso mucho más poderoso que él. La presión lo abrumó repentinamente, el suelo, tan destruido como estaba, comenzaba a agrietarse, por todos lados, parecía que incluso que la presión en la atmósfera había subido enormemente, algo que era ridículamente imposible. Cuando Bojack lo comprendió, supo que ya no podía hacer nada para detenerlo, supo que incluso era su fin. Y lo que tú haces por simple placer, me causa mucha rabia. El grito salió de sus labios, su garganta parecía desgarrarse a medida que el grito seguía, una poderosa energía envolvió todo el planeta, abrumando a cada ser en cada rincón de la Tierra, incluso sintiendo el dolor que Gohan sentía, sintiendo incluso la furia que Gohan desprendía. Rayos se dibujaron por todo el cielo oscuro alrededor del mundo, impactando con enorme fuerza cualquier cosa que alcanzara. Mientras Bojack observaba, en lo más fondo de él, había sentido por segunda vez, lo que es tener un miedo genuino. Días antes, planeta desconocido. Bojack miró con una sonrisa al frente, y al frente una triste vista de todo lo que antes eran civilizaciones llenas de vida, envuelta en llamas, el cielo, tan brillante como solía ser antes su llegada, ahora tiñéndose de oscuridad y humo. A sus costados, sus lacayos, gozando tanto como él, la destrucción que adornaba cada rincón de ese mundo. Y luego, en el cielo oscuro, el espacio se distorsionó repentinamente, un poderoso rayo de diferentes colores golpeó el suelo a unos pies de el destructor de mundos. Colocándose de pie rápidamente, miró con ojos de miedo, su mayor temor se había hecho realidad. Había conocido incontables historias, había escuchado incontables relatos alrededor del espacio, siempre esas historias terminaban con el nombre. Cuando el poderoso rayo cesó, y en el suelo quedando una marca del aterrizaje, apareció, figuras tan importantes como los habían descrito. La figura más alta habló, nombrándolo, y cuando lo hizo, un nudo en su garganta se hizo presente, incluso no era necesario mirar a su costado para saber que sus hombres se encontraban inconscientes, abrumados por la simple presencia de estos sujetos. Billsama. Cuando vio al Saiyajin ascender aún más, no había sido lo que el dios destructor le había prometido, acabar con él tenía que ser lo más fácil, y no había tenido conocimiento de un segundo aumento de poder tan abrupto. Rápidamente lo había superado, no una, no dos, no tres veces, el poder del chico era ahora tan inmenso que Bojack se sentía mal por dentro. Cuando el grito por fin cesó, y el tiempo parecía calmarse, Bojack perdió de vista al Semi-Saiyajin, y cuando volteó, una mirada de furia se encontró con sus propios ojos envueltos en miedo. No eres más fuerte que yo. Reuniendo toda su fuerza en su puño, Bojack se preparó para golpearlo con todas sus fuerzas. Dos pequeñas siluetas aparecieron al costado de Gohan, fuertes hilos rápidamente se envolvieron nuevamente alrededor de su cuerpo. Bojack sonrió, será como el principio. Bojack gritó, su puño dirigiéndose con un movimiento cegador, y como en el principio, una poderosa y furiosa onda expansiva lo abrumó todo, el humo se levantó del suelo cuando el golpe se conectó con el rostro de Gohan. Cuando el humo por fin se disipó, un sentimiento de miedo los abrumó a todos, para Bojack, esto había sido una clara prueba de lo ahora tan distintos en que se encontraban sus poderes. Ni un hematoma, ni un rasguño, ni una gota de sangre. Gohan parecía inmutable, ojos sin expresión lo miraron detenidamente. Retrocediendo lentamente, los tres sujetos se echaron hacia atrás cuando la comprensión los abrumó, echándose a correr, los dos más pequeños despegaron a gran velocidad, abandonando a su suerte, al sujeto que decían llamar jefe. Bojack ni siquiera pudo hablar, Bojack ni siquiera pudo quejarse de sus propios cobardes hombres, en un instante los brazos de Gohan estaban levantados, y al otro, dos inmensas masas de energía abrumaron cada costado de Gohan a lo lejos, las explosiones llegaron a ellos como una simple rociada de polvo. Zangia y Bujin, habían sido borrados en un instante. A pesar del miedo y de la mala situación en la que se encontraba, Bojack encontró de nuevo su sonrisa, forzándola a permanecer ahí, sabía que este era su final, entonces, ¿qué más daba?
Sentir un golpe a estas alturas ya no era algo que le podría sorprender, en cambio, Bojack sintió el golpe más fuerte que jamás había recibido, su cabeza se balanceó de un lado a otro, sus piernas perdieron fuerza y trataron de todas las formas de conseguir el equilibrio que necesitaba para no tocar el suelo. Retrocediendo, Bojack ni siquiera vio a Gohan moverse, en cambio, solo fue como si el aire lo golpeara, tan fuerte, incluso tan fuerte que prácticamente perdió la consciencia. Cuando llegó el segundo golpe, su estómago se retorció, sangre salió despedido de su boca, su cuerpo rápidamente se elevó lo suficiente y despegó, estrellándose en una pila de rocas. Cuando volteó arriba, lo vio, tan imponente como era, tan enojado como estaba, 2 golpes, y lo había acabado por completo. Una carcajada salió de sus labios, la sangre filtrándose sin poder evitarlo. Sintió su propio cuerpo ser levantado, y en un instante, se encontró a sí mismo dando vueltas sin parar a medida que seguía ascendiendo en el aire, hacia arriba. Cuando por fin la gravedad lo obligó a parar, y reclamándolo de vuelta abajo, lo vio de nuevo, su mano del Saiyajin apuntándolo, una luz lo iluminó por completo, y luego, años y siglos de conquista, esfumados, miles de millones de vidas, vengadas, decenas de cientos de planetas destruidos, vengados. Cuando todo por fin acabó, Gohan se miró a sí mismo, el barro y la sangre lo cubrían en algunas partes, sus manos en cambio, eran una cosa distinta. A pesar de los cortes que tenía, y la sangre que se mantenía seca, Gohan sabía que esas manos habían tomado mucho más que solo tierra y sangre, y aunque no le agradaba ese pensamiento, sabía que era necesario. Todo se acabó. Gohan volteó, sus sentidos se agudizaron, su propia furia lo había opacado todo, incluso esa pequeña luz que desde un principio pretendía salvar. Y cuando lo encontró, salió volando, tan rápido que ni siquiera el viento tuvo tiempo de fluir. Escombros rodaron por todos lados, cuando terminó de descender en esas formas de edificio destruido, todo lo que encontró fueron cuerpos y más rocas, adentrándose aún más, Gohan la encontró, y cuando lo hizo, una triste vista lo recibió, sin perder más tiempo, Gohan retiró con cuidado cada bloque de hormigón y concreto que la mantenían atada, y cuando lo hizo, sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso de no moverla mucho, la sangre se escurría de entre sus piernas, Gohan frunció el ceño, no tenía idea de si eso se podía arreglar. Sabiendo que unos huesos rotos se mantenían en su lugar con ayuda de palos y un poco de tela, Gohan trató de hacer lo que pudo. Primero, colocó la palma de su mano en la espalda de la chica, tan tenue como era su aura en ese entonces, una minúscula parte de su ki se desprendió de su cuerpo y el cuerpo de la chica rápidamente se envolvió en ella. Gohan sabía que eso no la salvaría de la sangre perdida ni de las fuerzas agotadas, pero sí la ayudaría a no morir. Cuando sintió el ki de la chica tranquilizarse, rápidamente se quitó la playera, en un vuelo rápido, y Gohan se había hecho con trozos de madera, unos cuidadosos nudos y las piernas de la chica se mantuvieron firmes y las heridas cauterizadas con su propio ki. Cuando comprobó su estado, y para su gusto, se dio cuenta que el ki de la chica se había estabilizado y el sangrado por fin había parado. Sacando un suspiro de alivio, esto había sido la mejor parte al final del día, tomando un poco de distancia, Gohan se dejó caer de cansancio al suelo, al mismo tiempo su transformación abandonándolo, había sido tan difícil, y aunque no podía entender el por qué se le había hecho tan difícil acceder a su segunda fase, sabía que ahora todo estaría bien, ahora solo tendría que esperar el despertar de la chica y podría irse de ese lugar, podría ir con Temari. Al día siguiente. ¡Qué alivio! Bostezando ligeramente, Gohan se encontró a sí mismo con un aire de tranquilidad, y aunque la ligera brisa del aire lo golpeaba, él sabía que aún faltaban unos cuantos minutos para el amanecer. Levantándose parcialmente, Gohan se encontró con ojos carmesí, mirándolo, una mirada que reflejaba el verdadero aprecio y un genuino agradecimiento. Para la chica, tan inmóvil como se encontraba, una mirada de verdadero alivio cruzó por su rostro, sabía lo verdaderamente bueno que era el chakra de este chico, así como también sabía lo cálido que era. A pesar de lo que no hace mucho había pasado y de su idea quizás errónea de perder la esperanza de sobrevivir, ella estaba realmente contenta, una felicidad que creía haber perdido, sintiéndolo como latidos en su pecho. Aún lo recordaba, como la primera vez que lo había sentido.
Ella lo miró, tan tranquilo como parecía dormir a su lado, era agradable, también había sentido su interior, algo mucho más profundo que se escondía en él, y había sido, por decirlo menos, sorprendente, un pozo interminable de chakra, inmenso como era, lo asombraba, tan débil como se encontraba. Karin sabía lo mucho que eran sus propias reservas, pero ver a ese chico, tan tranquilo como estaba, tan relajado como su respirar, sabía que no había comparación entre ella y él. Cuando por fin parecía despertar, ella lo miró, expectante, sus propios ojos tranquilos lo observaron, y cuando por fin parecía despertar, una mirada confusa la miró. ¿Tú estás bien? Casi de inmediato, Gohan quiso golpearse a sí mismo por hacer preguntas sin sentido, sabía perfectamente con solo la mirada, que la chica acostada a su lado estaba lejos de estar bien. Él, lo entendió rápidamente. Cuánto tiempo había pasado sin beber un poco de agua, podía sentir su garganta luchar por sacar las palabras, se sintió frustrada a sí misma, quería decirle lo mucho que le alegraba poder sentirlo, poder encontrarlo de nuevo, poder percibir ese chakra tan único. En cambio, sus palabras no salían, murmullos inentendibles apenas salían de sus labios. Ver esto para Gohan había sido difícil, culpándose a sí mismo, pensamientos llovieron por su cabeza. Si tan solo hubiera sido más rápido. La culpa rápidamente lo abrumó, y aunque desde lo más el fondo sabía que no podía ser su culpa, poderes tan grandes como los del suyo propio le hacían sentirse responsable de causas que los otros no podrían detener.